Amigos hermanos, apreciado oyente de nuestra Capilla Fidelidad, el Señor me los bendiga. Mi nombre es Alejandro Garzón. Hoy me ha correspondido Éxodo capítulo 19 y he titulado este devocional ¿Cuánto me valora Dios? Es una pregunta. ¿Cuánto me valora Dios? El bosquejo es del verso 1 al 4, de Refidim a Sinaí, de los versos 5 a 6, el valor que Dios me da, y de los versos 7 al 25, 3 órdenes: santifícalos, guárdalos y pon límites, lo que dice el Señor a Moisés. En el verso 1 al 4 recordamos la transición de la venida desde Refidim hasta el monte de Sinaí, del pueblo de Israel. Recordamos lo que ocurrió en el capítulo 17, Éxodo 17, en donde el pueblo hizo una rebelión en contra de Dios mismo al ser murmurador contra el líder que el Señor había escogido, Moisés, y terminó cambiando el nombre de ese lugar, que el Señor le iba a poner Refidim, que significa lugar para refrescar o lugar de respaldo. Terminó llamándose Masá o Meribo, que quiere decir por la rencilla de los hijos de Israel. Está en el verso 7 del capítulo 17. Y de allí van a Sinaí, que es la montaña, una montaña en Arabia que termina llamándose la montaña de Moisés. Más adelante en el capítulo 20 veremos, porque allí es donde el Señor da los mandamientos a Moisés. El versículo que ha llamado mi atención empieza desde el versículo 5, pero quiero leer desde el 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y aquí empieza el verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Llamó mi atención este verso. Y ahí encontré tres situaciones: una motivación de Dios, una validación de Dios y la consecución de Dios. La motivación está especificada en el mismo verso 5, cuando les dice: y seréis mi especial tesoro. Escuché la historia de un pirata que inició una emboscada contra las tropas españolas, un pirata francés en los años 1700, y cuenta la historia que él tomó una cruz muy valiosa, y muchos otros seguidores al enterarse, luego de que fue muerto, de ese tesoro que él había escondido, lo buscaron. Más de 100 personas buscaron ese tesoro, y el último buscador de los años 1900, que se acercó demasiado a las pistas que habían dejado de los otros buscadores, lo único que encontraron fueron unas monedas sin valor y unos residuos que no tenían ningún valor. Y este hombre terminó declarando: esto debe ser un mito. Lo que hoy estamos hablando aquí, mis hermanos, no es un mito, es una realidad. Es algo que sucedió en la nación de Israel. Y cuando Dios dice que Él nos hará su especial tesoro, es porque es realidad. Y Él le da su valía. La motivación de Dios es hacer de ti y de mí su especial tesoro. Y esto se refiere, la palabra tesoro se refiere a alguien que es digno de estar en su casa, con una tremenda valía o un enorme valor. Pero no solo eso, porque la palabra especial se refiere a alguien que será estrechamente protegido. Increíble que Dios pueda verte así, a ti y a mí. Y estas palabras las valida con su sello cuando dice en el mismo verso 5, siguiente a lo que acabo de leer: sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Él dice: por cuanto yo soy el dueño de todo, digo estas palabras: te quiero hacer mi especial tesoro. Y luego dice la consecución, cómo lo quiere hacer: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y la palabra sacerdote se refiere a un mediador, y la palabra santa se refiere a alguien apartado, consagrado, señalado por Dios. Recordemos que el sacerdote era aquel que recibía de Dios y comunicaba al pueblo, y recibía del pueblo y comunicaba a Dios. Pero alguien santo era alguien que podía ser señalado por Dios. Y esto me recuerda a la imagen de Job, cuando el diablo vino a recorrer la tierra y le preguntó el Señor: ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra, casi diciéndole: soy el dueño de todo. Y el Señor le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Como diciendo: Job no te pertenece, estoy seguro de él. Increíble. Es lo que quiere Dios con nosotros: señalarnos para que Él pueda manifestarse y glorificarse en el pueblo que Él ha escogido. Y es lo que anhelaba
con la nación de Israel, mostrarla a los otros pueblos para que estos pueblos le buscaran y pudieran ser también su especial tesoro. Pero esta motivación que fue avalada por una validación diciendo que era el dueño del todo, y esta consecución para ser los sacerdotes y para ser los santos tenía una condición. Y ahí está en el verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Estas palabras, si diereis oído y guardareis mi pacto, se refiere a una palabra, la obediencia. El rey David, en el Salmos 24:1, él también valida que Dios es el dueño de todo lo que existe, visible e invisible. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y más adelante en este mismo Salmos, en el verso 3 del capítulo del Salmos 24, se hace dos preguntas. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Y termina diciendo, el limpio de manos y el puro de corazón. Se refiere a alguien temeroso de Dios, que siempre desea lo bueno y no lo malo. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, se refiere a alguien que tiene sed de justicia. El que no ha jurado con engaño, se refiere a alguien íntegro. Y termina diciendo, el que recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Se refiere a alguien redimido. Y en el Nuevo Testamento el Señor nos explica esto. Habla de las bienaventuranzas en el monte de las bienaventuranzas. Y él dice, bienaventurado el de limpio corazón, porque él verá a Dios. Habla de alguien temeroso de Dios. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Habla del íntegro, el que no ha jurado con engaño. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Habla también de los quebrantados de corazón. Pero lo espectacular de todo esto, amigo, oyente y hermano, es que el especial tesoro que Dios quiere hacer de ti y de mí está abierto para cualquiera de nosotros. El pueblo de Israel desafortunadamente no pudo. Fue desobediente a Dios y lo que Dios estaba haciendo por ellos, manifestándose de una manera tan clara. En los versos en adelante, del verso 7 en adelante, cuando ustedes lo puedan leer, habla de cómo Dios hizo su manifestación, cómo le dijo a Moisés que los santificara, que santificara sus ropas, que les guardara y que les pusiera límites, porque él iba a descender a Sinaí y que ellos no podrían acercarse por cuanto él era un Dios santo. Humeaba ese monte a tal manera y tronaba de tal manera que ellos estaban espantados, porque no podrían acercarse a un Dios santo. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Cómo reaccionó ante esta realidad que un Dios santo no podía relacionarse con el pueblo que había pecado y caminaba en pecado? Envió a su Hijo Jesucristo. Hebreos 5:8 nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Solamente tú y yo, por creer en el Señor Jesucristo, hacer de Él nuestro Señor y Salvador, y obedecer todo lo que está escrito en su palabra de Génesis a Apocalipsis, seremos hechos especial tesoro de Dios. Como su posesión, Él nos sella con su Espíritu Santo, dando evidencia que está en nosotros, pero también reitera que Él es el dueño de todo, y Él desea hacernos reyes y sacerdotes, dice su palabra. Amigo y hermano, el pueblo de Israel, a través de la ley y lo que ocurrió con Moisés, fracasó, pero el mundo puede ser transformado por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Tú de manera individual, solo por recibir a Cristo, serás especial tesoro del Señor. Está al alcance de todos, pero hay una condición y es dar oído a su voz y guardar su pacto. Padre, gracias, Señor, por lo que nos hablas a través de este devocional, Señor. Tú anhelas hacer de la humanidad tu especial tesoro. Por eso has mandado a tu Hijo Jesucristo, alguien que sea digno de ser miembro de tu casa y que sea guardado por ti, Señor. Como lo validas como que tú eres Dios, el dueño de todo, y deseas hacernos tus representantes en la tierra, caminando en santidad, en integridad, en un temor reverente a ti, Señor, en poder tener sed y justicia, Señor, estando conectados contigo, Señor, con la justicia que traes tú a través de tu palabra, Señor, y que podamos ser también personas íntegras sin engaño en nuestro corazón, Señor. Pero esto solo se logra
a través de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, porque solo el que es redimido puede entender y vivir estas maravillas que hoy nos hablas. Te amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Maravillosa semana para todos.